¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jueves 13 de mayo presentamos la emisión número 29 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo nos recuerda dos fechas de mayo, el 14 de 1836, 14 de mayo de 1836, momento en el que Antonio López de Santana firma la independencia de Texas, y el 11 de mayo de 1846, cuando James Polk pide al Senado de Estados Unidos declarar la guerra a México. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia trascienden a la semana en que ocurren los hechos. En la sección de diálogos y debates, con motivo del Día del Maestro, abordaremos el movimiento magisterial en México y la reforma educativa. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Lluvia García nos invita a ver una serie de televisión por demás interesante, Black Mirror. Finalmente, en la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola entrevista a José Lascarro, quien nos platicará sobre su carrera pictórica en el estado de Puebla. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, escuchamos a Víctor Hugo, que nos recuerda dos fechas que sintetizan el despojo histórico que sufre nuestro país, más de la mitad de su territorio. Víctor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, este 14 de mayo se está cumpliendo un año más de que se independizó Texas de México. Y bueno, pues es una de las heridas que no terminan de cerrar en los corazones de muchos nacionalistas y otros no tan nacionalistas en México. Y bueno, a pesar de ello, es un episodio poco conocido a profundidad. Y bueno, aunque la distancia temporal que nos separa de ese hecho sigue siendo interesante. En ese entonces naciente imperio estadounidense, pues se observaba atentamente la rebelión tejana del Estado mexicano o contra el Estado mexicano, ya que había un puñado de milicianos tejanos que se levantaron en armas con la finalidad de obtener la independencia de Texas. Hasta ese momento, Texas, o lo que hoy conocemos como Texas, pues era una parte del estado de Coahuila y otra denominada Texas como tal. El contexto de la independencia de Texas se remonta hacia 1820, cuando Moses Austin solicitó a la corona española, imagínense, en 1820 le solicita a la corona española la concesión para poblar territorios en Texas. Y bueno, la corona, ya viendo perdida la guerra de independencia, le cede el permiso. Se vería más bien como un tipo de revancha contra los insurgentes que estaban buscando la independencia. Me refiero a la independencia de México. Bueno, estos acuerdos pues no fueron reconocidos por las autoridades del recién fundado Estado mexicano, pero pues esto no representó de ninguna manera un obstáculo para que las familias, que eran 300 familias, comandados por Austin, pues se asentaran en Texas. Ya más tarde, durante el desgobierno de Antonio López de Santana, los independentistas tejanos se lanzaron a una guerra en 1835. Y bueno, a lo largo de todo ese año, la correlación de fuerzas favoreció al ejército mexicano, pero bueno, ya saben, ya es muy famoso, ¿no? La personalidad eh, un tanto megalómana y a la vez mediocre del dictador Santana. Lo embarcaron, su personalidad lo embarcó en una estrategia de altos costos económicos, porque a él le gustaba la fanfarria y decidió llevarse a los soldados caminando en lugar de llevárselos por mar. Y bueno, pues eso salió muy caro en términos del desgaste del ejército, así como de pues el desgaste económico para las arcas ya bastante empobrecidas de México. Y bueno, en este momento, cuando ya había mayor desgaste, fue capturado
tras perder una batalla, y de esta manera, el 14 de mayo de 1836 firmó el Tratado de Velasco, donde decreta fin a las hostilidades y aunque no reconoce la independencia de Texas, pues de facto, tras haber ganado la guerra, los tejanos se comportan como independientes y fijan la frontera por debajo de el río que hoy delimita la frontera de México con Estados Unidos. Después, en 1846, el 11 de mayo, James Knox Polk pues solicitó al Senado estadounidense declarar la guerra a México. Así lo autorizan y logran ingresar hasta la Ciudad de México. Y ahí es cuando acontece ese suceso que rememoramos los 13 de septiembre, de los niños héroes, que si bien tiene en gran medida mucha creatividad de historiadores oficiales, también es importante reconocer que incluso para las propias academias de la milicia norteamericana, este, digamos, mito patriótico de los niños héroes en México representa un episodio nacionalista que les incomoda a los estadounidenses. Y bueno, hoy vale la pena retomar el interés por la injerencia de los Estados Unidos sobre México desde el origen de nuestra nación. Y bueno, resulta importante, en primera, yo pienso que sentirnos orgullosos de pues haber podido resistir casi 2 siglos de injerencia norteamericana, pero al mismo tiempo también resulta vigente continuar reivindicando la soberanía nacional. En episodios como el que se dio la semana pasada, donde se ha señalado por parte del propio presidente el financiamiento del gobierno estadounidense a través de la embajada a grupos golpistas en México como Mexicanos a favor de la corrupción, y que se da a través de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos que están asociados con la embajada gringa. Entonces, pues además de la efeméride, pues tenemos también una efeméride ya de la semana pasada que nos permite seguir poniendo el dedo en la llaga y no olvidar ni dejar de lado el injerencismo del imperio norteamericano sobre nuestro país. Gracias, Víctor. Aparecen los polcos en aquella época y en esta, los que favorecen la incorporación de nuestro país a Estados Unidos. Gracias, Víctor. Bien, pues pasemos ahora a nuestra segunda sección, que es pasar revista a las noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que por su importancia trascienden la coyuntura y tienen un impacto que se irá viendo no solamente en los próximos días, sino en las próximas semanas y meses. Nuestra sección pues empezaría con Marco Antonio Moreno, que nos dice cuál es la noticia de esta semana. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues en la semana pasada, de nueva cuenta, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, supuestamente especializado en competencia, suspendió de manera provisional la reforma de ley de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador y fue aprobado por el Congreso hace una semana. Es la segunda legislación cuya aplicación es detenida por orden de un juez. La primera fue la ley de la industria eléctrica. Esta suspensión fue solicitada por solo 5 empresas interesadas. Pero fíjense ustedes, será aplicada de manera general a todos los titulares de un permiso en el mercado de hidrocarburos, aunque no lo hayan solicitado, no lo hayan pedido, y aun cuando algunos no tienen interés en hacerlo. Gómez Fierro, juez segundo del distrito en materia administrativa, muy especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es el mismo que tanto suspendió la ley de industria eléctrica. En algún momento ambas legislaciones, por supuesto, subirán a la Suprema Corte de Justicia, pero aun cuando falle contra la determinación del juez, ya habrá causado un daño muy grave a la nación. No sé qué siga ahora.
Ya nada más falta que este juez con su el machote de suspensiones de leyes aprobadas por el Congreso bajo la iniciativa del Ejecutivo. Ahora ya nada más falta que quiera suspender el conjunto de la Constitución mexicana. Gracias, doctor. Esta es mi nota. Incluso el equilibrio de poderes. No ha podido avanzar en la consolidación de una soberanía en la industria eléctrica por culpa de un juez que favorece a las minorías. Adriana Pineda, bienvenida. Platícanos la noticia que viste que trasciende la semana. Gracias. Me da gusto estar otra vez en este espacio. Y quiero comentarles que, bueno, la semana pasada se produjo este accidente lamentabilísimo de la caída de los 2 vagones del metro en Tláhuac, en Ciudad de México. Y he estado viendo en las noticias últimamente que pues se prepara un peritaje a cargo de una empresa noruega alemana que se llama DNB, que quizá tenga los primeros resultados dentro de 5 semanas y que costará 20 millones de pesos. Y bueno, sin duda, pues es responsabilidad de alguien, ¿no? De alguien, y esto viene, pues desafortunadamente, bajo la responsabilidad, empezando por Marcelo Ebrard, ¿no? Morena y la izquierda ha estado gobernando Ciudad de México desde hace ya varios años. Marcelo Ebrard fue pues, el encargado de echar a andar y de planear la construcción del metro, que sin duda, pues, en esta parte de la ciudad no había metro y era importantísimo tener un sistema de transporte colectivo barato y que pudiera resolver, salvar las enormes distancias que hay que transitar en la Ciudad de México. Pero bueno, también Miguel Ángel Mancera no se queda atrás porque tuvo también 2 directores del metro. Uno, la primera parte fue Joel Ortega y en la última parte Jorge Gaviño Ambrís, y ahí se supone que pues había hubo una revisión importante también después del sismo del 17 de los sistemas, y llama la atención que pues están todos los elementos en papel en el sentido de respaldar las acciones de supervisión, mantenimiento, corrección de las fallas que pudieron haber surgido. Y pues ahora con Claudia Sheinbaum y su directora del metro, Florencia Serranía, también pues está en duda, en cuestión el papel, el desempeño que ha tenido en esa posición Florencia Serranía, y también ha declarado que ella pues también se ha encargado del mantenimiento del metro. Lo que me lleva a reflexionar que pues ahí están en papel, ¿no? Todas las buenas, toda la justificación, el respaldo, las normas, etcétera. Todo ahí parece que ha sido claro, pulcro. Sin embargo, en la práctica, pues esa trave se cayó. Y bueno, pues eso lleva a pensar que hay una cuestión ética, ¿no? En el desempeño de la función pública que se debe de cuidar siempre, a pesar de que se tengan todos los papeles firmados y todas las valoraciones, ¿no? Hay que pensar, creo yo, en que la ética debe mover el desempeño de los funcionarios. Y bueno, pues este es para mí el tema de la semana. Gracias. Gracias a ti, Adriana Pineda. Víctor Hugo, te escuchamos. Gracias. Pues es parecido, es una relación o una pretendida relación de 2 hechos de la semana pasada. Primero el de la línea 12 del metro, que involucra a 2 de los agentes principales
desde mi punto de vista, que podrían contender para la candidatura por Morena a la presidencia en 2024. Me refiero a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Ahí se había comportado o había tenido un comportamiento tanto mediático como pues, en su desempeño como funcionario, Marcelo Ebrard, desde mi punto de vista, bastante bueno y muy visible en los medios con el tema de la vacunación, la defensa de la soberanía, el caso de Evo Morales, por ejemplo, que lo habían posicionado políticamente de una manera bastante fuerte. Sin embargo, este tema de la línea 12 del metro le viene a pegar muy duro. Y por otra parte, pues también Claudia, que tiene en sus manos la posibilidad de brindar algún tipo de estabilidad a su administración y a la propia 4T a partir de cómo se resuelva este asunto. Por otra parte, también el timing político que tiene Andrés Manuel me hace pensar que las declaraciones que sacó el día viernes, que fue el tema principal de la conferencia matutina, donde pues señala abiertamente a la embajada estadounidense de tener vínculos financieros directos con asociaciones mexicanas que han estado orquestando golpeteo tanto mediático como político en contra de la 4T. Y pues el carácter, además denuncia el carácter golpista de estas asociaciones. En una semana en la que pues sí, si bien no se podría decir abiertamente de un sabotaje, pero sí de un sobreenfoque, no sé también si sea sobreenfoque, ¿verdad? Pero sí le están sacando mucho jugo al tema de la línea 12. Precisamente estos sujetos, estas personas que están involucrados en el golpismo. Entonces, quién sabe qué haya o qué se empiece a tejer a nivel de complicidades, qué información sea de la que disponga el gobierno federal respecto a la licitación, a las compras, a los contratos y a todo lo que implica una obra del tamaño de la línea 12 y que se dio no solo porque de repente a los medios se les olvida, bueno, no creo que se les olvide, pero lo dejan de lado, que no era únicamente Marcelo Ebrard el involucrado, sino que fue una obra que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón y que incluso él acudió a la inauguración y que sin duda también es una obra que tenía injerencia directa de recursos federales, por lo que no es descabellado pensar que resulta involucrado en términos financieros y en todo lo que implica estas tramas de corrupción que se daba en este tipo de obras al propio Felipe Calderón. Entonces habría que esperar también la investigación o las investigaciones que se den en la Ciudad de México, porque pues supongo que viene información, porque no creo que se vayan a quedar sin defenderse. Entonces habrá que esperar y estar atentos y tratar de empezar a atar nudos, ¿no? En todo este tema. Gracias, Víctor. Es interesante ver cómo la derecha y su prensa orientan a la opinión pública para ver que en una tragedia de la magnitud de esta, lo importante es ver quién es culpable, ¿no? Y claro, culpar a Ebrard, a Claudia, a quien se pueda, a quien se pueda. Pero eso es ahora el problema central, definir a los responsables. Me parece que eso es prensa carroñera. Adriana Paola, te escuchamos. Sí, Doc, gracias. Buenas tardes. Y bueno, yo me voy un poco más alejada del territorio mexicano, voy al Oriente Medio, al Medio Oriente, en donde Jerusalén, bueno, ha sido un escenario de bastantes disturbios, ¿no? Sabemos nuevamente esa presencia
también imperialista de Estados Unidos, ¿no? Que es el único país que ha legitimado Jerusalén como capital de Israel, y bueno, nuevamente Israel y atacando a Palestina, y bueno, el contexto de violencia que esto ha generado en esas disputas territoriales, además en este centro que simbólica y culturalmente tiene tanto peso, ¿no? Al ser ese punto de encuentro del cristianismo, del judaísmo y del islam, y bueno, cómo se ha realizado en esta semana, el lunes, y todo esta ola de violencia que, bueno, sabemos que ha sido siempre una región sumamente disputada, ¿no? Hace más de 100 años, repartida entre Francia e Inglaterra, y bueno, todos los sucesos que han venido a partir de la caída del Imperio Otomano en toda esta región, y que literalmente ha sido un territorio en disputa, y nuevamente vemos que somos testigos de la violencia y las muertes que esto ha generado, así como el desalojo a familias palestinas por parte de la comunidad israelí, siempre apelando a que ese es su territorio y demás, y bueno, vemos como pues muchas familias quedan desalojadas, además de forma muy drástica, violenta, perdiendo lo poco que puede ser su patrimonio, etcétera. Entonces, bueno, nuevamente el mundo se pinta de rojo en tanta sangre que vemos correr. Y bueno, sigue siendo lamentable como en pleno contexto de la pandemia, que bastantes muertes ya ha causado, seamos capaces como seres humanos de seguir dividiéndonos, y a partir de ciertos fundamentalismos, tanto religiosos como de los intereses económicos, y de expansionismo y demás, territorial, que sabemos que el capitalismo promueve, pues tengamos este tipo de olas de violencia. Y esa sería mi participación, doctor. Gracias, Paola. Lamentable el bombardeo de Israel a la franja de Gaza, donde ocasionó decenas de muertos, ¿no? Este protectorado inglés, Gran Bretaña cede el terreno a Israel para formar ese estado que decía Nasser es una espina clavada en el corazón de Arabia. Bien, pues con esto concluimos nuestra sección de las noticias que trascienden la semana. Y vamos ahora al diálogo y al debate de lo que hemos propuesto para esta ocasión: el movimiento magisterial y la reforma educativa en México. Los maestros en México siempre han formado parte importante de la conciencia crítica de los procesos de transformación del país. No es gratuita la persecución de los maestros por parte de los cristeros, manipulados por la extrema derecha para enfrentar la consolidación de la revolución de 1910-17. Muchos fueron desorejados y asesinados de modo cruel, lo que de ninguna manera menguó su contribución a impulsar los procesos más radicales de la Revolución Mexicana, que culminan con el cardenismo, donde los maestros desempeñaron un distinguido papel en el impulso a la repartición de la tierra y la expropiación del petróleo, así como de la nacionalización de los ferrocarriles. Pero sobre todo, fueron el factor esencial para llevar a todo el país la educación socialista. Luego, enfrentan la derechización de la revolución que se institucionaliza, y a los 18 años de finalizado el gobierno de Lázaro Cárdenas, es decir, en 1958, la resistencia de los maestros logra en el Distrito Federal la democratización de la sección 9 del Sindicato Nacional, que lleva a la dirección a Otón Salazar, dirigente magisterial y comunista de aquella época. En 1959, los maestros en huelga, en demanda de mejores salarios, unen su lucha a los ferrocarrileros, que dirigidos por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, mantuvieron una lucha tenaz por la independencia y democratización sindical. La represión no se hizo esperar, y los gobiernos emanados de la revolución se volvieron contra los sectores democráticos del país. Más recientemente, los maestros se organizaron en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ha dado duras batallas para detener
la regresión en materia educativa. Pero de eso nos hablarán nuestros panelistas. Adriana Pineda, empezamos contigo. Gracias, doctor. Pues bueno, sí, sin duda, los maestros en México han contribuido y han estado presentes en todas las luchas, en muchos combates en torno a la justicia social. Y bueno, y no solo se concentra en las reivindicaciones para su propio gremio, sino se han ampliado y han seguido luchas muy importantes para los mexicanos. La coordinadora representa desde luego una reivindicación de aspectos de la búsqueda por los derechos sociales, ¿no? También pienso en Atenco, pienso en Ayotzinapa, pienso hasta en los zapatistas que han estado ahí, los maestros desempeñando un papel sumamente relevante en la historia de las reivindicaciones sociales en México. Y particularmente, bueno, en este proceso de la 4T, de la Cuarta Transformación, ahí hay pues una continuidad en cuanto a la reforma educativa que se presentó, la que fue tan contundente con Enrique Peña Nieto y quitó varios derechos a los maestros y los volvió, les quitó derechos laborales. Y bueno, pues ha habido fuertes críticas también de parte de la CENTE a la continuidad que en algunos aspectos ha tenido, y particularmente pienso en el tema del normalismo, que para fortalecer el normalismo en México, que también ha sido sumamente importante, sobre todo en cuanto a las normales rurales. Pienso en Ayotzinapa y en que también al final del sexenio pasado hubo fuertes protestas por la reivindicación de las escuelas normales en México. Ojalá que se pudieran lograr varias cosas, como por ejemplo que los egresados tengan plazas al terminar sus estudios, y también que ellos tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre el resto de centros educativos. También la libertad académica y autonomía real. Me parece que esas son reivindicaciones que persisten ahí y que pueden ser llevadas a cabo por este proceso transformador del movimiento de Morena, el López Obradorismo. Hay cosas que se pueden ajustar, que se pueden reivindicar y que le den todavía más fuerza a estas instituciones que forman a maestros que están ahí luchando tanto por ellos forjarse un futuro, tener una viabilidad económica, porque muchos de los chavos que estudian en escuelas rurales pues también se dedican a sembrar, son campesinos, y esta es una forma en que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, pero también porque están muchos de ellos muy comprometidos con los más pobres, ¿no? Con la verdadera educación, y sembrar una semilla de democracia, de crítica en los más jóvenes. Gracias. Gracias, Adriana Pineda. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hablar del movimiento de resistencia magisterial de manera aislada sería un error no vincularlo con otro tipo de movimientos que están a la par históricamente. La CENTE, su
era un rol corporativista del CENTE, el sindicato. Y esta organización, la CENTE, se interrelaciona con diversos sectores sociales de lucha contra el neoliberalismo en México. En esto también juega un papel importante las luchas locales por la democratización, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, en el 2006. Su solidaridad activa por parte de la CENTE con la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, las movilizaciones que se han dado en este sentido, y sobre todo también con los movimientos a nivel que se plantearon en la huelga de la UNAM en 1999-2000, o bien también en términos internacionales, como fue el movimiento de la Primavera Árabe, el movimiento Ocupa, y en el caso de México, el Yo Soy 132. Esta vinculación, analizar el movimiento de resistencia del magisterio en México de manera aislada y no vincularlos en estos movimientos que se van relacionando y que se van solidarizando, sería pues un análisis muy parcial. El surgimiento de esta coordinadora, que fue en 1979, fue básicamente desarrollada en algunas secciones de Oaxaca, de Chiapas, del Valle de México, de Guerrero, de Michoacán, y que aún siguen siendo muy activas. ¿Qué buscan estos fundamentalmente que ahora últimamente este movimiento ha desarrollado? Y es la importancia de una de las banderas importantes, que es la denuncia de los procesos de mercantilización de la enseñanza pública. Y aquí la CENTE juega un papel importante. Esto ha sido básicamente una de las banderas importantes que se han dado en términos concretos y que ayudó muchísimo incluso en el proceso electoral del 2018, por supuesto. Esperanzados a que todo el nuevo gobierno, ahora el gobierno de la 4T, dé las posibilidades de que se puedan cumplir muchas de las demandas que se han planteado este movimiento magisterial. Esperamos, por supuesto, aún a pesar de que se han hecho reformas en materia educativa también y en materia laboral, esperamos que esta situación vaya avanzando fundamentalmente porque pues, el sector magisterial es verdaderamente el verdadero pedagogo para la formación de docentes y la transformación de este país. Esto es lo que quiero yo aportar. Gracias, Marco. Adriana Paola. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, pues me parece efectivamente que el movimiento magisterial en México, además de tener toda una larga trayectoria y que históricamente se ha integrado en su discurso esta práctica, tanto en su discurso como en la práctica, este enfoque revolucionario, pues la educación, como siempre, ha sido un campo en disputa, y es un campo en disputa porque incide en nuestra acción cultural, en nuestra acción política, social y demás. Entonces, la forma en la que se realiza la educación es lo que puede o no puede permitir, ¿no? Cuestionar y desmantelar el status quo o hacer que se mantenga y se sostenga precisamente a partir de los procesos educativos, ¿verdad? Una educación alienante o una educación emancipadora. Y creo que este es el debate histórico, esta es la lucha del movimiento magisterial por una educación democrática, popular, comprometida y transformadora de su realidad. Y por eso las reformas educativas, bueno, sabemos que la reforma educativa, por ejemplo, de Peña Nieto, pues tenía todo este enfoque neoliberal y demás, porque el sentido mismo de la educación puede ser o liberador o alienante, ¿verdad? Entonces, en este sentido, a mí me parece importante, además, por supuesto, de felicitar a todas las plantas docentes, todo ese compromiso de los maestros y maestras en nuestro país, bueno, reconocer también estos aportes de Paulo Freire en esta educación liberadora, emancipadora, y
reconocer los procesos de la opresión y cómo a partir de la educación es precisamente que se pueden transformar. Por eso es una pieza fundamental que los maestros, pues, además de obviamente esa parte de reconocer sus derechos, ¿no? Sabemos que muchísimos maestros, principalmente los que se encuentran en regiones indígenas y rurales, tienen sueldos miserables y sabemos que hay una infraestructura que limita mucho la práctica docente para que tenga los niveles de calidad, valga la expresión, suficientes para llegar a toda la población en nuestro país, pero bueno, sabemos que además que es una labor efectivamente que se hace en condiciones de precariedad y que es fundamental que existan derechos fundamentales como un salario que les permita los procesos de reproducción social y demás, pero además también la forma en la que el movimiento magisterial siempre ha estado sumada a muchos otros movimientos sociales y políticos en México, y eso, bueno, es algo fundamental porque la educación es un eje central en la vida de cualquier pueblo o comunidad. Entonces, bueno, siempre recuperar los aportes de Freire en este caso, y creo que el movimiento magisterial revolucionario en México es lo que hace, es hacer, a partir de una praxis, lograr incidir en la vida cotidiana desde ese pensamiento crítico, desde ese hacer cotidiano. Sería un poco mi participación. Gracias, Adriana. Paola, tu intervención me hizo recordar que alguna vez esta Universidad Autónoma de Puebla fue crítica, democrática y popular. Lejos estamos de esas épocas. Otros maestros que lamentablemente ya no están, forjaron esa alternativa que fue viable. Ya después, algún día comentaremos qué es lo que pasó. Víctor Hugo, escuchamos tu opinión. Hola, muchas gracias. Pues quiero empezar por leer una cita que dice: la educación es el proceso por el cual el pensamiento se desprende del alma y al asociarse con cosas externas, vuelve a reflejarse sobre sí mismo, para así cobrar conciencia de la realidad y la forma de esas cosas. Es una cita de Bronson Alcott, que es un pedagogo. Y pues sí, la educación nos forja maneras de pensar, es como el sistema operativo, o genera, es como ese código que genera el sistema operativo en nuestras cabezas. Entonces es muy importante porque cuando se debaten formas de educar, metodologías de educación, enfoques, se está debatiendo y se está luchando por cuál va a ser el de enfoque que va a tener el futuro de una nación. Me refiero a que esta lucha política e ideológica que se da entre las facciones de la disidencia magisterial, por ejemplo, encabezadas por la CENTE, y del otro lado el sindicato charro del CENTE. Estas luchas son algo más que simples búsquedas del poder dentro de un sindicato y controlar recursos, etcétera, sino que se refieren, y además el Estado lo tiene claro, porque se refieren a maneras que involucran el pensamiento de los ciudadanos a la larga. Entonces, lo podemos ver también, por ejemplo, en el enfoque que han tenido ciertos expresidentes que han estudiado en universidades extranjeras, salen de universidades públicas en México, el caso de Zedillo y Salinas, por ejemplo, dos personas reconocidas por su capacidad académica, que se trasladaron a universidades en el extranjero, a Yale y a Harvard, si no me falla la memoria, y después de estar ahí regresan con una serie de conexiones políticas, económicas, que les permiten generar una estructura de operadores políticos y empresariales, que no solo les otorgan el poder, sino que les permite reproducir su visión del mundo y que después la buscan implantar dentro de los sistemas educativos. Es muy fácil hoy ver a compañeros que dan clases en las universidades y que fueron parte de esta generación de los años 90, donde empieza a surgir esta idea de el emprendimiento y que hay que buscar tener un negocio propio, etcétera, pero
que si bien en el discurso suena muy bonito, termina en la changarrización de la que hablaba Fox en el año 2000 y que se echó a andar después. Y son enfoques que hoy esos compañeros que estudiaron durante esa década y un poquito después están tratando de reproducir en los estudiantes actualmente, que lo van digiriendo de una forma distinta con las nuevas tecnologías, pero que desemboca en pues en muchas veces en meras aspiraciones difíciles de materializar, que lejos de convertir a los sujetos en personas capaces de moldear su propio futuro, los va frustrando porque la realidad material, socioeconómica en la que vivimos, pues impide que la mayoría de las personas puedan acceder a ese ideal y genera personas pasivas y frustradas que mueren mental y espiritualmente poco a poco cada día. Y eso es causa de la educación. Finalmente, se procura educar a los hijos de trabajadores para continuar con la reproducción social y que sus hijos sigan siendo trabajadores y que sus nietos sigan siendo trabajadores. Y esto no quiere decir que sea malo, sino que se busca que sean trabajadores alienados, porque el trabajo nos vuelve humanos, sino lo que busca este tipo de educación es generar trabajadores alienados, trabajadores que terminan siendo desposeídos del fruto de su propia labor. Esa es la invitación a reflexionar que quiero dejar sobre la importancia de la lucha por una educación popular, laica y de calidad y con enfoque de clase. Universal y gratuita. Gracias, Víctor Hugo. Bien, vamos a nuestro corte de la media y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Jornada de Oriente? Mi nombre es Israel León O'Farrill y escribo la columna Memoria que aparece todos los jueves en nuestro diario en la página de internet. Y bueno, pues quiero comentarles que en esta ocasión voy a hablar un poco sobre las campañas electorales, ya estamos más o menos a la mitad, y sobre todo, pues recordarle a la población pues, que hay una vacuidad, un vacío total en los discursos de estos partidos políticos, principalmente en la oposición, y sobre todo esta alianza PRI-PAN-PRD, que pareciera que lo único importante es hacer la campaña en contra de Morena. Y esto, la verdad, nos hace ver que pues, las ideologías son lo de menos, lo que importa más bien es montar, regresar, estar ahí presente, y bueno, pues eso va a generar pues muchos desaguisados en lo que resta de la campaña. Por supuesto, también Morena tiene pues estas críticas hacia pues la cuarta transformación, que parece ser que no despega del todo, y por supuesto si el discurso solamente implica con la continuidad de esta cuarta transformación, pues pareciera que no hay una hacia lo que viene más adelante y lo que ha estado sucediendo en el país, sobre todo con esta pandemia y los conflictos a los que se ha enfrentado. Hemos todo desde que los partidos de oposición se montan de la desgracia en México con respecto al metro, a la línea 12, hasta estas prácticas muy antiguas, ahí sí, no nada más del PRI o del PAN o del PRD, por el estilo para conseguir votos. Entonces, ciertamente es importante mencionar en este instante que casi concretamente esta elección, quién se instala en el poder o quién permanece en el poder, sino más bien cuáles serán o cómo se definirá el segundo periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y por supuesto su relación con el Congreso. Entonces, claro, eso es muy importante, no solamente presidencias municipales, en fin, un largo etcétera que estaremos comentando en nuestra columna de esta semana. Y bueno, pues los invito a leerla y a leer todos los materiales que publican nuestra Jornada de Oriente. Mi nombre es Farril y pues estamos leyéndonos el próximo jueves. Hasta pronto.
Bien, ya estamos de nuevo con ustedes y ahora vamos a esta sección muy interesante porque nos permite escuchar recomendaciones sobre qué ver, qué oír, a dónde ir. Esta vez, Lluvia García nos orienta sobre la posibilidad de ver una serie de televisión, Black Mirror. Lluvia, platícanos. Buenas noches a todas y todos. Claro que sí. Bueno, quisiera recomendarles una serie que es una antología de ciencia ficción dominada por el extrañamiento y la inminencia del futuro, donde la tecnología más avanzada choca contra los instintos más oscuros. Y esta antología de ciencia ficción habla sobre la tecnología y la comunicación en el siglo XXI. Es la creación de Charlie Brooker, que es pues provocadora, directa, crítica, y bueno, evidentemente Black Mirror ha sido calificada por muchos como una joya televisiva imprescindible, ¿no? Por su formato, por su estilo, ¿no? Por su originalidad, pero no cualquier originalidad, sino una cruel y dramática originalidad, ¿no? Y porque va mostrando los peligros de una tecnología en la sociedad desde diferentes perspectivas, ¿no? Con un trasfondo crítico que se exploran las diferentes caras de un mundo pues trágico y no muy alejado de la realidad. Las historias van a ir girando alrededor de una figura humana torturadora ante la indiferencia de una sociedad pues que es opresiva y sin comprensión alguna. Y bueno, también va a ir mostrando cómo la sociedad está enajenada y cómo los seres humanos pues estamos enganchados al teléfono celular, ¿no? A la computadora, a la tableta, a los videojuegos, a la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, Black Mirror es como un espejo que nos vamos a mirar obsesiva y compulsivamente todos los días. Y bueno, detrás de esta, hay un humor, de esta serie hay un humor pues negro y macabro, y hay también pues lo que decía, una reflexión crítica sobre los medios de comunicación, la política, el conformismo social y los peligros de la racionalidad tecnológica en manos de la irracionalidad humana. Esta sería la recomendación para esta semana. Una serie que me recomendaron mis estudiantes de físico-matemáticas, muy recomendable, la debatíamos en las clases de filosofía, así que, bueno, si pueden echarle un vistazo en Netflix, hay 22 capítulos, cada uno con contenidos específicos, ya he comentado de qué se tratan algunos, ¿no? Que tienen que ver con perspectiva política, ¿no? O con la enajenación de la tecnología, etcétera. Bueno, pues esa sería la recomendación. Gracias, Lluvia. Ahora mismo la empiezo a ver. Black Mirror. Bien, pues ahora llegamos a la parte final de nuestro programa y tenemos un invitado de lujo. En la sección Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola entrevista a José Lascarro, que nos platicará sobre su carrera pictórica en Puebla. Bienvenido, José Lascarro. Adelante, Adriana Paola. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y bueno, efectivamente, Pepe, bienvenido y es un honor tenerte en nuestro programa esta tarde. Muchas gracias. Bueno, eres un ícono del arte plástico, de la plástica y de la pintura en Puebla y en México. Entonces es un gran honor tenerte aquí. El honor es mío, al contrario. Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Bueno, sé que tu trayectoria es realmente larga, has tenido muchos premios, muchas exhibiciones, tanto de exhibiciones personales como colectivas. Y bueno, hacer un recuento de tu trayectoria nos tomaría no el poco tiempo que tenemos en este espacio, sí, pero nos encantaría escuchar, pues tal vez la pregunta obligada es, ¿qué es lo que Pepe Lascarro Toquero ha estado haciendo en todo este año durante los tiempos de pandemia? ¿Qué ha sido para ti el arte? Bueno, el arte
que para muchas personas ha resultado un refugio inspirador en estos tiempos, tanto como apoyo para la salud mental, física, emocional de muchas comunidades. Y bueno, nos encantaría conocer tu perspectiva al respecto. Puedo compartir, si quieres, las obras que vas a presentar el día de hoy. Algunas que me atreví a enviarte para conocimiento de nuestro público. Muy buenas noches a todos. Pues atendiendo a la pregunta que nos ha hecho Adriana Paula acerca de lo que ha sucedido con mi trabajo y con mi forma de resistir desde la trinchera pandémica, ha sido que, pues, por alguna razón me volví mucho más autocrítico, mucho más hacia el interior. Me ha servido muchísimo. Yo, lejos de ver que esto, desde luego, pues nos limita en el sentido de que tenemos que estar guardados y, en fin, nos ha dado una amplitud de pensamiento mucho más grande, mucho más profunda. Entonces, pues no sé, yo pienso que durante todo este año, pues ya quizá la producción fue tan grande que, digamos, si digamos de cuadros formales, pues habré terminado pues de perdida unos 50 cuadros, algunos de gran formato, otros de pequeño, muchos dibujos, no sé, a lo mejor si digo 1000, por ahí se volvió como una especie como de frenesí. Y pues desde el estudio en el que yo acostumbraba a tener, desde luego, muchos ayudantes, en fin, que trabajan conmigo, y esto de pronto pues me veía limitado, sobre todo a una cosa importante, que al no tener los recursos, digamos, técnicos de maquinaria y equipo y todo, pues todo se va yendo hacia un cuaderno y hacia una tela que yo mismo preparo, unas telas que voy preparando, y entonces eso pues también me lleva también a la consecución de una paleta mucho más estricta. Casi me volví blanco y negro y algún otro color apenas esbozado, también fruto un poquito de saber y de poder darnos cuenta de pues el drama que se está viviendo, la lucha tan tremenda contra el bicho malvado en el que pues hemos estado batallando, y eso pues me dio temáticas un poquito, pues yo diría que pues de tristeza, algunas de esperanza, o sea, todo se ha tocado, todas las partes así emocionales, en fin, todo eso me ha permitido realizar una como revisión y una nueva forma de trabajar. Yo pienso que después de todo esto, cuando ya tenga yo la libertad de poder regresar a mi taller grande, tengo un taller grande en Cholula, es un taller grande, y en cambio pues estoy en el taller de casa, que es un taller mucho más pequeño, de hecho es una habitación. Entonces, pues yo sé que no va a ser ya lo mismo. De hecho, uno ha cambiado, pero yo pienso que ha cambiado para bien. Me ha permitido pues estar leyendo, me ha permitido escribir, bueno, pues eso es lo que me ha permitido. Yo veo que hay una ventaja grande, y la otra importantísima que yo veo que pues el estar supeditado a la tecnología de las redes sociales, porque yo doy clase en la universidad, en la UAP, estoy dando clase en línea con estudiantes, sobre todo en este caso me tocaron 2 grupos de dibujo de primer semestre, pues era todo un reto enseñar dibujo a través de la tecnología de las redes sociales, y me doy cuenta que más que un medio, es un lenguaje. O sea, de pronto encontramos que lo que tenemos en realidad, así como ahora nos estamos comunicando nosotros, lo que estamos teniendo ahora es un lenguaje. Esto que está pasando no hubiera podido ser si no tuviésemos
por ejemplo, un celular, una tablet, una computadora, que incluso pues que empezamos a aprender toda esta tecnología, sobre todo en el caso mío, que pues yo soy una persona que ya estoy en el 8º piso, o sea, ya ando en el 8º piso de mi edad y volteo y veo, pues, ay, el 10º, a lo mejor logro llegar al 10º, pero ahorita pues ya cumplí los 81 y y bueno, pues todo lo que sigue pues es mucha ganancia. Veo para abajo y veo que dije, qué rápido subimos. Yo creo que me vine en un elevador porque pues la vida se ha ido así de rapidito y pues eso la verdad me gusta porque sí puedo hacer un recuento y puedo darme cuenta también pues de lo mucho que se han dado y también pues lo mucho que todavía falta, ¿no? Estoy como al principio de todo. Creo que, Claro esa que creo que esa es mi primera impresión. ¿Verdad? Pepe, además ha sido históricamente formador de generaciones, ¿no? O sea, en la UDLA, en la UAP, Sí. Entonces siempre has estado en esta ¿Sí? formación. Exactamente. Realmente yo llegué a la UDLA en el año 79, era yo maestro en la Esmeralda, en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, y tenía a mi cargo el taller del Molino de Santo Domingo, allá en Tacubaya, en México. Había más de 100 grabadores y yo era el maestro. Entonces, por eso me trajeron a la UDLA a dar clase de grabado y al final pues me quedé de tiempo completo. Me eché mis 20 y tantos años hasta que dije, bueno, ya dejé de estar. Y según yo ya me retiraba, cuando me hicieron favor de invitarme a la UAP, y la verdad fue como algo, como encontrar una calle ancha, así amplísima, y un campo abierto para poder pues seguir trabajando y sobre todo con gente muy joven, con gente fresca, con artistas en ciernes, pero que todos con un gran talento. La verdad, estoy enamorado de este plan en el que los estudiantes van ahí porque tienen la vocación y porque han tenido un filtro de selección que cuando llegan, pues pues sobre todo, pues con un chip ya muy definido y vocacionalmente hablando, y eso para mí es como un premio que me da la vida, ¿no? Claro que sí. Pepe, no sé si quieras hacer algún comentario en específico de alguna de estas obras que nos compartes el día de hoy. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas, como tú sabes, mi lenguaje ha fluctuado siempre bueno, en algún momento de mi vida yo fui un pintor figurativo, las cosas van cambiando, uno va también evolucionando, cambiando, y al final, pues mi lenguaje prácticamente es abstracto, pero en el que por una inclinación que se va dando precisamente al momento de lo que estamos platicando, tenía la necesidad de, aparte de todo, expresar en el que se esboza ya una nueva figuración en mi trabajo. Entonces, esto es lo que estoy en este momento exhibiendo. Esta que está en pantalla es una obra grande, mide más o menos 3.50 por 1.40 o algo así. Uh-huh. Y tiene que ver con una encrucijada de emociones, por eso tiene una parte central que es prácticamente es una composición cruciforme en la que los conflictos precisamente de estar luchando contra un enemigo invisible que no sabemos cuándo nos va a tocar, en fin, fue de las primeras obras que empecé a hacer este año, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se fueron surgiendo. Hay una que me gusta mucho que se llama Parapente Pandémico, a ver si la puedes un poquito, otra más, otro, ahí, el de la derecha, uh-huh. Son como 3 cráneos y es como si fuese un parapente, digamos, muy a mi estilo. Ese me gusta porque es una como paráfrasis de lo que puede ser cuando un parapente anda al garete, anda en el viento a merced de lo que pueda suceder. Y hay unos hilos que lo están jalando, pero viene cargado con unas calaveras, viene con unos cráneos, como diciendo, bueno, pues no sabemos a dónde va a caer. Ese era un poquito de incertidumbre, ¿no? Claro. Luego también otra, el del lado izquierdo,
Es una obra en la que se ven una serie de migrantes que son como fantasmas que van caminando, que van hacia una parte un poquito más luminosa, pero que de todas maneras es un destino completamente incierto, que son entes que van avanzando de abajo como una forma diagonal, pero pues esbozados y expresados en un tono oscuro, muy, muy profundo, pues sobre todo hablando de ese tremendo drama, ¿no? Que es el de la migración. Así es. Entonces es otra de las obras que hice. Si le puedes cambiar, te puedo comentar las otras. Bueno, en este caso son efectivamente el de la mano izquierda, precisamente hay una cara estilizada que voltea hacia el lado, pues hacia el lado, si lo vemos de frente, hacia el lado derecho, ¿verdad? Y va cargando algo, y es precisamente cuando van cargados de todas sus cosas y con la esperanza de llegar a algún lado. Entonces el color pálido que se está dando, pues yo que era un pintor que bastante colorido, con muchísima paleta digamos, hasta festiva, de pronto me vuelvo muy serio, ¿no? Entonces eso pues es porque me ha influenciado. Y la otra cosa, ante la imposibilidad de conseguir materiales que yo necesitaba, porque yo produzco mis propios colores, produzco mis propios pigmentos, yo hago mis óleos, mis acrílicos, yo los fabrico. Entonces, pues eran los pigmentos que yo tenía, muchos que hice a base de quemar, por ejemplo, el locote me da un negro de humo, pues ese una vez que lo tengo, lo muelo, y entonces, pues estaba ahí utilizando esos pigmentos, ¿no? Tierras, por eso ese ligero rojito que hay, que también pues es molido en mi mortero. Entonces, igual la otra obra, pues tiene que ver es una misma serie, ¿no? Como ves, también de alguien que, pues que resulta como con ese afán de volar o de salirse de la situación. Es una serie un poquito que no quería ser pesimista ni dramático, pero sin embargo era lo que me estaba saliendo y pues había que sacar el tigre, ¿no? Y ahora sí te puedo decir, me siento muy optimista. Creo que vamos ya viendo la otra orilla. En lo personal, precisamente por la edad, somos de los afortunados que ya tengo las 2 vacunas, la primera y la segunda dosis, y ya empecé a salir, no sin ponerme desde luego mi cubrebocas, porque me dijeron que hay que ser muy cauto, y sobre todo por haber lamentado muchas tragedias, sobre todo compañeros, amigos míos, compañeros de mi taller, mi jefe de taller, que teníamos 25 años trabajando juntos, pues murió de COVID, y así. Entonces eso sí me marcó un poquito, ¿no? Ahorita ya estoy muy optimista. Bueno, yo pienso que debemos siempre ser optimistas y ver que las cosas tienen que ser para bien, ¿verdad? Tenemos que superar esto, así como hemos sido sobrevivientes de tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Yo, por ejemplo, de niño todavía me tocó el final de la Segunda Guerra Mundial, todos estos conflictos que ha habido. Soy sobreviviente del movimiento del 68, yo estuve el 2 de octubre allí en la Plaza de las Tres Culturas, la verdad me salvé, y así muchas cosas que me han pasado y que digo, bueno, si pudimos, ahorita ya en mi currículum yo puedo anotar, pues ahora soy sobreviviente del COVID-19. Creo que esa es una cosa bien importante, ¿no? Porque pues nos da como licencia para vivir, ¿verdad? No sé si esto te conteste la pregunta, ¿no? No, totalmente, Pepe. Muchísimas gracias. Y bueno, dejaría aquí un espacio por si alguno de los compañera quisiera hacerte una pregunta o algo más. Con mucho gusto, desde luego, lo que ustedes gusten, podemos contestar si es que puedo. Siempre que me pregunten de lo que yo sé, porque hay cosas que no sé y luego las tenía yo que inventar y pues eso no, ¿verdad? Así es, Pepe. Sí.
Pues buenas noches, maestro Lascarro. Soy Adriana. Buenas noches. Mucho gusto, muy interesante Igualmente. su conversación y me llama la atención esta obra que tiene sobre los migrantes. ¿De dónde viene esa inquietud por retratar pues esta etapa, este proceso de migración humana? Pues de entrada, lo que vimos, y no es, fue incluso en la etapa un poquito antes de la pandemia, que veíamos que venían llegando, venían del sur, venían pues sí, de la parte de Guatemala, El Salvador, y como que es ruta de Puebla, de pronto pues aparecían, y yo los veía en los cruceros con sus niños, con sus familias, y después posteriormente, ahora que he empezado a salir, de todas maneras por ahí andan, y la verdad es terrible, es un drama de verdad impresionante lo que se vive como alguien que tiene que emigrar de su lugar por diferentes razones. Una de ellas es que si se quedan los matan. La otra, en el transcurso, no solo los explotan, los obligan a cosas, los vuelven definitivamente a que tienen que volver asaltantes, o sea, tantas cosas que le suceden a las niñas, a los niños. Entonces es un drama muy fuerte, muy tremendo, ¿no? Y la verdad yo sentí esa necesidad de ir. Ese es uno de los cuadros, pero no, tengo muchísimos sobre ese tema. Hice muchos, una serie grande. Entonces, ahorita también la otra cosa, ¿no? Ante la imposibilidad de poder hacer exposiciones como antes, por decir esta cosa de que uno hace obras y va y las cuelga en la galería o en un museo, en fin, creo que eso pues ya no va a ser. Ya la palabra museo como que comienza a ser un poquito atrasada. Yo creo que se vuelve como el cementerio de los cuadros o de las obras. Yo creo que ahora lo podemos ver, que la ciudad es un espacio extraordinario para poder tener exposiciones. Los mismos jóvenes cuando dicen, no tenemos galerías, no tenemos museos donde podamos exponer la obra, pues yo les digo que pues basta con ver lo que ya hicieron los jóvenes que nos están poniendo la muestra. Está la ciudad, por todos lados encontramos obras en graffiti maravillosas, que están diciendo muchas cosas. La ciudad misma con sus plazas que son objeto de hacer performance, de hacer instalaciones, toda esta cosa de poder trabajar con los sonidos. O sea, ya el nuevo arte, el arte contemporáneo, ya no se limita solamente a lo que pues, a nosotros nos enseñaron formación de artistas plásticos en las que teníamos de opción pues, pintar cuadros, hacer esculturas, hacer grabados, pues eso muy bien, pero resulta que ahora las alternativas de expresión son enormes. Se abre la música, el cine, el video, la animación, la instalación, el arte objeto, y la interrelación entre las diferentes disciplinas, el teatro. Ahora que estamos en la escuela, en la UAP, en el complejo cultural, de veras es como un sueño ver cómo los estudiantes de danza o los de cine o los de literatura interactúan con los plásticos, con los estudiantes de la plástica, con los de audiovisuales. Entonces eso está dando como resultado un nuevo arte, ¿no? Entonces por eso yo digo que esto que está pasando es realmente un nuevo lenguaje para el arte, ¿no? Creo que ese es mi comentario. Y al ver precisamente pues todas estas noticias sobre los dramas de la pandemia y los dramas de la inseguridad y los dramas de los migrantes y todo esto, pues nos está mostrando un mundo que, pues, si algo yo pienso a la que la utilidad del arte para este momento tiene que ser, es precisamente señalarlos y de alguna manera encontrar soluciones por medio de un mensaje que se pueda dar, ¿no? Para conciencia y sobre todo concientización de una población que a veces está ignorante de todas estas cosas que pasan o está de espaldas y no lo quiere ver, ¿no? Creo que ese es el resultado, ¿no?
Así es, Pepe. Pues muchísimas gracias. Verdaderamente es hermoso lo que nos has presentado esta tarde. Todo tu trabajo. Bueno, yo sé que eres además prolífico, entonces, bueno, siempre es la invitación a seguirte en tus redes sociales. Tú ahora tienes estas galerías virtuales, además de Sí, tienes todavía la galería Lascarro y demás. y fíjate, Entonces, ahorita bueno, la galería, pues, llegada desde hace un año, tengo la galería cerrada. Da tristeza, llego y digo, ay, bueno, ya ahorita me empiezo a atrever y digo, bueno, vamos a abrir por cita. Y entonces, pues, pequeños grupos, pues, que vean, quedó la galería, tradicionalmente invitaba yo artistas que estaban digamos, haciendo arte alternativo o consolidados, en fin, como una vocación de galería. Ahorita creo que la cosa va a cambiar, voy a ver cómo la transformamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Pero definitivamente la defendí contra viento y marea, no la quise cerrar nunca, aunque pues sí, cuesta mucho mantener una galería, ¿no? Pero lo estamos haciendo, ¿verdad? así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. Fue un honor tenerte como invitado esta tarde. Al Y bueno, contrario, esperamos que no sea la única ni la última vez que nos visites. no, es un honor que me hayan invitado y ojalá y que esta tribuna continúe y que como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Yo no sé a cuántas personas está llegando, pero yo sé que ya está por ahí, ya se fue a la nube o no sé cómo se llama, y en algún momento alguien la va a bajar y dice, mira, aquí están entrevistando a este cuate que pues ya es de la pelea pasada, pero pues resulta que no es tanto, yo creo que estoy en la trinchera igual que cualquier joven, ¿verdad? Así es, Pepe. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas Muy gracias. buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches y saludos y un abrazo fraternal. Igualmente, Pepe, claro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy buenas noches. A este artista José Lascarro, terminamos nuestra emisión 29 de Diálogos y Debates. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en este canal de YouTube de la Jornada de Oriente. Gracias, buenas noches.